Entonces tenemos el siguiente problema. La síntesis del compuesto 4-ADPA, 4-aminodifenilamina. Es un compuesto químico que se utiliza para elaborar compuestos que reducen la degradación de los neumáticos de caucho. El proceso tradicional tiene 4 reacciones. La reacción número 1, que es la cloración del benceno, para transformarlo en clorobenceno, generando asimismo ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Este clorobenceno posteriormente reacciona con ácido nítrico para formar paranitroclorobenceno más agua. El paranitroclorobenceno reacciona con formanilina, además de carbonato de potasio, para obtener 4-NDPA, que es 4-nitrodifenilamina, más cloruro de potasio, más monóxido de carbono, más dióxido de carbono, más agua. Finalmente, la 4-nitrodifenilamina reacciona con hidrógeno para darnos el compuesto deseado, 4-aminodifenilamina, y asimismo produciendo agua. Observamos aquí en este caso que pues las reacciones ya se encuentran balanceadas, ¿verdad? Un proceso alternativo se propuso en los inicios de la década 90, consiste en lo siguiente: solamente 2 pasos de reacción en el cual se inicia con nitrobenceno y anilina para formar la 4-NDPA, la 4-nitrodifenilamina, ¿verdad? O como se llama el compuesto, que posteriormente, esto está representado en la reacción 5, y posteriormente este compuesto reacciona con hidrógeno para darnos el compuesto deseado, la 4-ADPA. Entonces, se establece que se desean producir 300 millones de libras de 4-ADPA al año. Aquí el problema que tenemos que hacer es comparar la producción de desechos que se obtienen mediante la ruta de reacción convencional, dado por las reacciones 1, 2, 3 y 4, con respecto a la ruta de reacción más nueva, que es esta que tenemos aquí. Entonces, para realizar esto, pues debemos de hacer un análisis generación-consumo. ¿En qué consiste el análisis generación-consumo? El primer paso es listar cada uno de los I compuestos, ya sean reactivos y productos, en una columna. Y para cada reacción se va a escribir el coeficiente estequiométrico asociado con dicho compuesto en la columna. En total debe de haber K columnas, una para cada reacción. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, para el análisis generación-consumo de esta ruta, pues tenemos que hacer una tabla. En la primera columna, pues vamos a escribir el nombre o la fórmula química de cada uno de estos compuestos involucrados en la reacción. Posteriormente, vamos a tener un total de 4 columnas donde vamos a escribir el coeficiente estequiométrico del compuesto dependiendo la reacción, recordando que en aquellas partes donde el compuesto sea un reactivo, el coeficiente estequiométrico lo vamos a escribir con un signo negativo, y donde sea producto, lo vamos a escribir con un signo positivo. Por ejemplo, en la primera columna, para el benceno le correspondería un coeficiente estequiométrico de -1, el cloro sería de -1, el clorobenceno de +1, el ácido clorhídrico de +1, el agua, por ejemplo, sería de 0, el ácido nítrico sería de 0. ¿Por qué? Porque no están participando en la reacción, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De tal manera que la tabla me quedaría expresada de esta forma. En la reacción 1, aquí nos dice que una molécula de benceno reacciona con una molécula de cloro para darnos una molécula de clorobenceno y una molécula de ácido clorhídrico. Los demás compuestos no participan en la reacción, y ya sea que le coloquemos 0 o simple y sencillamente lo dejemos en blanco. En la reacción 2, el clorobenceno reacciona con ácido nítrico, una molécula de clorobenceno reacciona con una molécula de ácido nítrico para darnos una molécula de paranitroclorobenceno y agua.
así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces en la reacción 2, pues no está involucrado ni el benceno, ni el cloro, ni el ácido clorhídrico, ni todos estos otros compuestos que tenemos acá. Hacemos el mismo análisis para la reacción 3, los reactivos con su signo negativo, los productos con signo positivo en sus respectivos coeficientes estequiométricos y finalmente en la reacción 4. Entonces, si quieren, anótenla, cómo vamos haciendo la evolución del análisis generación-consumo, construyendo o haciendo el paso número 1, ¿no? Construyendo la tabla con los coeficientes estequiométricos. Entonces, les doy espacio de tiempo para que anoten esta parte. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan al momento de esta primera parte? Sí, yo tengo una duda, profe. A ver, adelante. ¿Cómo fue que le asignó los signos positivos y negativos a cada compuesto? Los signos negativos se asignan a los reactivos y los signos positivos se asignan a los productos. Por ejemplo, en la reacción 1 tenemos benceno más cloro, entonces el coeficiente estequiométrico pues es 1 para cada uno de los compuestos, ¿verdad? Entonces, en el caso del benceno va a ser -1 porque es reactivo, el cloro es -1 porque es reactivo. Sin embargo, el clorobenceno va a ser +1 porque es producto y el ácido clorhídrico va a ser +1 porque es producto. Así es como me queda expresado aquí en la tabla, ¿de acuerdo? En la segunda reacción, por ejemplo, el clorobenceno ahora es reactivo. Tenemos asimismo como reactivo al ácido nítrico y el paranitroclorobenceno es un producto y el agua es otro producto. Por eso es que tienen signos positivos y así sucesivamente. ¿Sale? Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Y Sí, recuerden,
Para rectificar, el positivo es para productos, ¿no? ¿Correcto? Y el negativo es para Para reactivos. reactivos. Ujú. Y recuerden, y es importante aquí, pues bien, pues bien, esto, ¿verdad? Porque si nos equivocamos en un signo, pues posteriormente, pues esto nos va a generar problemas en los cálculos finales. Lo de B1, B2, B3, B4 que está en la parte de arriba, ¿qué, Ujú. qué es su posición en la reacción? No, esta B, garigoleada es una letra griega, no recuerdo el nombre, pero nos representa el coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos de la reacción 1, los coeficientes estequiométricos de la reacción 2, coeficientes estequiométricos de la reacción 3, coeficientes estequiométricos de la reacción 4. Eso es lo que nos representa. Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una duda en esa columna, Ajá. es de que, o sea, si la reacción uno que tenemos en el problema son, digamos, son dos reactivos y dos productos, es por eso que hizo 4 columnas, o sea, si fueran 5, Son 4 columnas porque tenemos 4 reacciones. ¿Sí? ok, Al momento que muy bien. hiciéramos el análisis, por ejemplo, para el segundo proceso, donde tenemos únicamente 2 columnas, 2 reacciones, perdón, tendríamos únicamente 2 columnas. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no, para pasar al siguiente paso. ¿No? Muy bien. Yo tengo una, profesor. Sí. Sí, en el agua, creo que en la reacción 3 le pone 0.5, pero eso, ¿cómo es posible si se supone que es el número de moléculas que hay? Ujú. Es que el coeficiente estequiométrico, así como está balanceada la ecuación, le corresponde al agua de 1/2, o sea, 0.5. ¿Sí? Entonces, sí, estrictamente hablando, pues no podríamos tener números fraccionales o fraccionados. Aquí lo que tendríamos que haber hecho, pues es esta reacción, multiplicarla por 2 y tendríamos 2 de esto, más 2 de esta otra cosa, más una de carbonato de potasio, nos da 2 de esto, 2 de cloruro de potasio, 2 de monóxido de carbono, una de dióxido de carbono y una de agua. Pero pues bueno, al final deberíamos obtener el mismo resultado, pero pues lo aplicamos directamente como nos da la estequiometría de la reacción del problema. ¿Sí? Es por eso que aparece 0.5. Y positivo, ¿por qué? Porque el agua se está formando en esa reacción. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces pasamos. Siguiente paso. En el siguiente paso, pues ya una vez que tenemos acomodados los coeficientes estequiométricos de los compuestos en cada una de las reacciones, se va a sumar cada una de las filas que corresponde al compuesto I para obtener su coeficiente estequiométrico neto. ¿Sí? La sumatoria se va a realizar para las K reacciones, en este caso 4 reacciones, y esta suma pues, nos va a dar una generación o consumo neto de este compuesto. Por ejemplo, para el benceno, vamos a sumar en esta fila todos los números y vamos a encontrar que va a ser -1, más 0, más 0, más 0. El coeficiente neto para el benceno va a ser -1. Pasamos, por ejemplo, al clorobenceno. Vamos a sumar +1, -1, más 0, más 0. ¿Cuánto nos da? Aunque parezca obvio, si quieren saquen la calculadora. -1. +1, -1, más 0, más 0. ¿Cuánto da? 0. 0. 0, ¿verdad? Entonces, el coeficiente neto para el clorobenceno es 0, ¿sí? ¿Eso qué me va a indicar? Que el clorobenceno, pues a pesar de que se forma durante el ciclo de la reacción, desaparece, o sea, no lo tenemos ni como materia prima ni como producto. Observemos qué sucede con el agua, por ejemplo, en el caso del agua, al momento de hacer la sumatoria tendríamos 0, más 1, más 0.5, más 2. ¿Cuánto me da esa sumatoria?
3.5. 3.5 positivo. Quiere decir que es un producto del proceso o un subproducto, como lo queramos llamar, ¿sí? El 4N-DPA, tenemos 0 más 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Pero Entonces, este compuesto es un compuesto intermedio, o sea, no es materia prima ni es producto. Entonces, es lo que se va a hacer en este paso. Vamos a sumar los números que tenemos en cada una de las filas, ¿sí? De tal forma que tenemos el coeficiente neto para cada uno de los compuestos. Y de aquí vamos a identificar cuáles son cuál es materia prima, cuál es producto y cuál es un compuesto intermedio. Aquellos que tengan un signo negativo, pues va a ser materia prima que nosotros vamos a tener que estar alimentando a nuestro proceso. Aquellos que sean signos positivos, pues van a ser productos, ya sean desechos, ya sean subproductos o bien ya sea nuestro producto principal, ¿de acuerdo? Entonces sumamos cada una de las filas y tenemos aquí el coeficiente estequiométrico neto para cada uno de los compuestos. Entonces les doy espacio, un tiempo para que anoten los valores de esta columna. Ahí sigan formando o construyendo la tabla de generación-consumo. Nos hacen falta ahí algunas, ¿cómo se llama? Algunas columnas adicionales. Profesor, ¿Sí? dijo que cuando los resultados del valor neto nos daba 0 es que es una materia prima. No, cuando es cero es un producto o subproducto intermedio, Mm, que así como se genera, se consume. ¿Es producto o subproducto? Ok, gracias. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? la K nos referimos al número de la reacción, ¿verdad? ¿Perdón? La K nos referimos al número de la reacción. La K se refieren al número. No, la K nos representa mm, sí, es correcto, el número de reacción. Sí, Ajá. gracias. En este caso son 4 reacciones, por eso K va de 1, 2, 3 y 4. Gracias.
¿Ya podemos seguir? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, ya que tenemos el coeficiente neto para cada uno de los compuestos, es convertir las moles en masa. Para convertir las moles en masa, pues vamos a tener que sacar ahí un factor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pues nos dice, para convertir moles en masa simplemente hay que multiplicar el coeficiente estequiométrico por su masa molar. No es exactamente de esa manera, es un paso, pues vamos a llamarle previo, ¿verdad? Esto nos va a dar un cálculo que se le conoce como cantidad de masa relativa, ya que los coeficientes estequiométricos, como nos indica aquí, nos proporcionan una cantidad molar relativa más que absoluta. No hemos todavía aquí convertido moles en masa, sino tenemos una cantidad de masa relativa. ¿Qué es lo que hacemos? Hasta el momento llevábamos aquí la columna de coeficiente estequiométrico neto, ¿verdad? En la siguiente columna vamos a anotar el peso molecular de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, para el benceno, su peso molecular es de 78. Peso molecular del cloro es 71. Peso molecular del clorobenceno es 112.5 y así sucesivamente para cada uno de los compuestos aquí involucrados. Enseguida vamos a calcular la cantidad de masa relativa, que no es otra cosa que multiplicar el coeficiente estequiométrico neto por su peso molecular para obtener este valor, BT por MI, que es una cantidad de masa relativa. Entonces, pues si quieren anótenlo. Estos son los pesos moleculares de los compuestos y pues bueno, el resultado de multiplicar esta columna por esta otra pues nos va a dar este valor y esta columna la vamos a conocer como cantidad de masa relativa. ¿De acuerdo? Pues adelante. ¿Ya?
Sí, profe. Muy bien, entonces una vez que tenemos este cálculo de la cantidad de masa relativa, ahora sí vamos a convertir estas moles en masa partiendo de una base de cálculo, ¿sí? Esta base de cálculo, pues, ¿cómo se llama? Pues ya sea que nos la dé el enunciado del problema como tal, o bien nosotros la tengamos que fijar o establecer a nuestra conveniencia. Si revisamos el enunciado del problema, ¿cuál sería la base de cálculo que vamos a emplear? El- ¿Son los 300 millones de libras? 300 No. millones de libras. Ajá, ¿Cuánto, perdón? 300 millones de libras. Exactamente, 300 millones de libras al año de la 4 ADPA, ¿verdad? O DPA, ADPA, ¿no? Esa va a ser nuestra base de cálculo. Vamos a determinar un factor de escala que es simplemente la relación de la base de cálculo dividida entre la cantidad de masa molar, ¿sí? Vamos a dividir los 300 millones de libras al año, lo dividimos entre la cantidad de masa relativa de la 4-ADPA, ¿verdad? Que habíamos establecido que era de 184, como se ve aquí al final remarcado de color amarillo. Con este factor de escala que nos daría Casi no se ve. Perdón, ¿no se alcanza a ver? Es que lo tapa su barra del escritorio. Mal, tapa la barra de tareas de usted. Sí, es correcto. Déjenme, lo quito de modo de presentación, aunque se vea más chico, para que lo puedan visualizar, ¿no? Aquí, al menos en esta parte. Entonces, este factor de escala que es dividir la base de cálculo, que son las 300 millones de libras al año, lo divido entre 184, pues me va a dar 1.630.434.783. A continuación, simple y sencillamente, este factor de escala lo voy a multiplicar por la cantidad de masa relativa que tengo para cada uno de los compuestos aquí presentes. Por ejemplo, para el benceno, voy a multiplicar 1.630.434.783 por 78. 78 negativo, ¿verdad? Entonces, por eso me va a dar un número negativo de menos 127.173.913. Para el cloro, voy a multiplicar este factor de escala, el 1.630.434 por menos 71. Así sucesivamente. Obviamente aquí para el clorobenceno, pues multiplicaría este factor de escala por 0, pues me va a dar 0. Es pues irrelevante que lo escriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto pues me va a dar 0. De tal forma que de esta manera he determinado cuál va a ser el consumo de la materia prima en mi proceso para producir los 300 millones de libra de la 4-ADPA, que son específicamente estos números negativos. O sea, yo voy a necesitar 127.173.9, perdón, son 127.173.913 libras al año de benceno. Voy a necesitar 115.760.869.6 libras de cloro al año. Así sucesivamente. Voy a necesitar aquí de este compuesto de acá, ¿verdad? No recuerdo exactamente ahorita cuál es el nombre. 197.282.608. Voy a producir, por ejemplo, voy a producir ácido clorhídrico. ¿Cuánto voy a producir de ácido clorhídrico? 59.510.869. Voy a producir agua. ¿Cuánto voy a producir de agua o voy a generar de agua? 102.712.391.3 y así sucesivamente para cada uno de estos compuestos, ¿de acuerdo? Así es como determino, pues ahora sí que el consumo o la generación de los compuestos químicos. Entonces, anótenlo, preguntas o dudas que tengan. Y como les comentaba al inicio de la sesión, es básicamente esto es un balance de materia con una perspectiva o con una metodología un tanto diferente cuando tenemos reacciones químicas o son cálculos estequiométricos también, si lo quieren llamar de esa forma, que de manera simplificada pues nos dan directamente cuánto se genera y cuánto se consume
de los compuestos químicos de manera simplificada y o ordenada. Ya si quiere lo puede hacer más grande, profe, para que se vea ¿Seguro? mejor. Bueno. Ah, Bueno, entonces con esto pues ya podemos determinar ahí, como les comentaba, qué es de la cantidad de materia prima que necesito, cuántos subproductos estoy generando. Esto simple y sencillamente multiplicado por el costo de la materia prima, pues me permite establecer de alguna manera un análisis preliminar del costo del proceso y hacer comparaciones correspondientes. No quiere decir que sea un análisis definitivo. ¿Por qué? Porque faltaría todavía ver el equipo en el cual se lleva a cabo esta síntesis, ¿no? Pero pues es un análisis preliminar que nos permite esta metodología o este procedimiento del análisis generación-consumo, ¿sí? Ya en ¿cómo se llama? Ahora sí que el problema que tenemos que resolver es determinar la generación de desechos o de residuos que hace cada uno de los procedimientos, ¿verdad? De la ruta de síntesis. ¿Ya puedo pasar a lo que sigue? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, los desechos que se generan, pues son los siguientes. Vamos a considerar, pues de aquí, de esta tabla que tenía previamente, pues todos aquellos compuestos que tienen un signo positivo, ¿verdad? Como sería, de entrada vamos a hacer la consideración, ¿quiénes tienen signos positivos? Ácido clorhídrico, agua, ¿quién más? Cloruro de potasio, monóxido de carbono y dióxido de carbono, ¿sí? Y bueno, y el producto deseado, ¿verdad? Entonces, estos los vamos a anotar aquí, ¿sí? Estos serían los desechos generados. Sin embargo, para hacer consideración de desecho, vamos a no incluir el agua. El agua no se incluye, ¿por qué? Porque el agua no es un desecho, ¿sí? No vamos, a pesar de que sea un subproducto, como tal no se clasifica como un desecho. Entonces, los desechos generados va a ser la sumatoria de todos estos compuestos que se producen durante la reacción, excepto el agua, ¿sí? El ácido clorhídrico es un desecho, de hecho es contaminante, es un ácido, ¿verdad? Es un producto tóxico. El cloruro de potasio, pues a lo mejor no es tóxico, pero pues no deja de ser un desecho. El monóxido de carbono es tóxico, entonces tiene ahí una repercusión mayor. Dióxido de carbono, pues igual produce, pues tiene ahí efectos ambientales, ¿verdad? Entonces, se suman todos los subproductos generados, con excepción del agua, si es que el agua se encontrara presente. Y esto me va a dar que el total de desechos que se producen o que se generan durante la producción de 300 millones de libras al año de la 4-ADPA
es de 226,666,303.8 libras. ¿De acuerdo? Bueno, les doy espacio para que lo anoten. Muy bien. Entonces, esta es la cantidad de desechos que genera la ruta tradicional. Y por otro lado, la ruta alternativa, la ruta propuesta en la década de los 90, pues vamos a observar que no se genera ningún desecho. Al hacer el análisis generación-consumo, observamos que el único subproducto que se estaría produciendo durante el proceso es agua, y como ya habíamos hablado anteriormente, el agua no se considera desecho. Por lo tanto, no hay desechos. Hay un subproducto intermedio que es este, ¿no? El 4-NDPA, pero así como se genera en la reacción 5, se va a consumir en la reacción 6 y no estaríamos, pues no sé, liberando hacia el ambiente, pues nada de la 4-NDPA. Por lo tanto, la ruta alternativa, la ruta nueva, no va a generar desechos. Y vamos a decir de alguna forma que ambientalmente, pues preferiríamos la ruta nueva a la ruta tradicional. ¿Alguna pregunta con esto? Anoten bien todas estas consideraciones porque pues luego se olvida, ¿no? O sea, profesor, lo que cambia respecto a la primera ruta de reacción a la segunda es de que en la segunda no hay desechos, ¿verdad? Ahí como dice. Exactamente. Ok. Pero ya si en la segunda reacción hubiera desechos, se elegiría la de menor, ¿verdad? Pues se elegiría la pasaría? que una primera aproximación sería elegir la que produzca menor cantidad de desechos. Sin embargo, pues por otro lado, pues habría que ver qué tipo de desechos están, pues valga la redundancia, produciendo, ¿no? Quizá los desechos menos tóxicos o menos nocivos sean, por ejemplo, de la ruta 1, aunque se produzcan en mayor cantidad que los de la ruta 2, ¿sí? Eso nos lleva a análisis un tanto más profundos que quizá con las metodologías que iremos viendo durante estas semanas, vamos a terminar con algo que se conoce como ecoescala, nos da un panorama más, pues más adecuado para seleccionar la ruta de reacción, ¿sale? Aunque la ecoescala no, creo que no la vamos a utilizar para hacer comparaciones porque sí, es un tanto complejo cuantificar la ecoescala y con que lo sepan hacer es más que suficiente por el momento. Pero eso ya lo veremos en los próximos días, próximas semanas. Muy bien, entonces pues esto sería todo lo que corresponde a la parte del análisis generación-consumo para este problema.